Nunca abandones la línea. Era algo que escuchamos decir al instructor de buceo incontables veces en nuestro curso de buceo en cuevas. Si no puedes ver la línea que conduce de vuelta a la salida de la cueva, entonces estás en serios problemas. Mi hermano se había obsesionado con el buceo en cuevas. Lo que había empezado como un pasatiempo ocasional se había convertido en una pasión ardiente para él. Y como yo era su compañero de inmersión, no tardé en encontrarme inscrito también en el curso de certificación de buceo en cuevas. La primera vez que hice buceo con equipo autónomo fue maravillosa. Nunca imaginé que existiera un mundo entero, tan complejo, bajo las olas. Podrían haber pasado el resto de mi vida buceando en aguas abiertas y habría sido feliz, pero mi hermano no era así. Siempre estaba empujando los límites, buscando el siguiente desafío emocionante. Y eso ya nos había metido en problemas más de una vez. Por eso debería haber frenado cuando empezó a hablar de buceo en cuevas. No me cabe duda de que el buceo en cuevas puede ser una experiencia maravillosa y pacífica si se hace bien, pero la combinación del ego de mi hermano y los peligros engañosos de este tipo de buceo debería de haberme hecho salir corriendo. Mi hermano había pasado bastante tiempo investigando distintas cuevas en las que se podía bucear por la zona donde vivíamos. No paraba de repetir la palabra sifón, y al final le pregunté qué significaba. La mayoría de la gente practica buceo en cuevas en manantiales, donde el agua fluye hacia afuera y la corriente te empuja hacia la entrada. Un sifón, en cambio, es cuando el agua fluye hacia el interior de la cueva, alejándote de la salida. Parecía la prueba definitiva, algo irresistible para mi hermano, que siempre sentía que tenía algo que demostrar. Por eso, antes incluso de completar nuestra certificación, nos fuimos a una cueva submarina en el norte de España. Mi hermano argumentó que teníamos más que suficiente entrenamiento, ya que estábamos certificados en buceo avanzado en aguas abiertas. Por alguna razón, acepté. Nos dirigíamos a la entrada de un sistema subterráneo conocido localmente como el Pozo del Cuervo. Mi hermano comentó que formaba parte de una antigua leyenda popular, de cuando los pueblos antiguos aún habitaban esas tierras. Decía que un joven, tras ser rechazado por su amor, se lanzó al pozo y que, kilómetros más allá, donde el sistema de cuevas desembocaba en una ría, solo apareció una mancha de sangre. En ese momento me reí y puse los ojos en blanco. Tras un largo viaje en coche, llegamos al lugar de la inmersión. Me sorprendió lo desierto que estaba. Era solo un pequeño estanque en medio del campo. A lo lejos se veía una casa rural y una plantación de árboles de Navidad. Pero aparte de eso, todo estaba en silencio. Eso es todo, dije. Esperaba algo más grande. La entrada está en algún punto ahí dentro, respondió. Había un fuego en sus ojos que resultaba contagioso. Empezaba a entender el atractivo de explorar, pero no dejaba de preguntarme si de verdad estábamos preparados. Es bien sabido que solo quienes tienen la certificación adecuada pueden bucear en cuevas. Nosotros aún no la teníamos. Mi hermano insistía en que, al estar certificados en buceo avanzado en aguas abiertas, no habría ningún problema. Yo empezaba a tener dudas conforme nos acercábamos a aquel estanque turbio. Nos equipamos y comenzamos la inmersión. El agua estaba algo fría, pero me adapté rápido y me aclimaté al entorno, al empezar a observar. Mi primera impresión fue que no había nada especialmente interesante y que quizá el viaje había sido una pérdida de tiempo. El estanque no era muy grande, no tendría más de 15 metros de diámetro y parecía poco profundo. Pero cuando miré hacia el fondo, vi lo que parecía una pequeña fisura. Mi hermano también la vio y de inmediato empezó a nadar hacia la entrada. Yo lo seguí. Al ser relativamente nuevos, ambos llevábamos una configuración de una sola botella, lo que nos daba unos 45 minutos de aire. La norma era usar un tercio para explorar, un tercio para salir y un tercio por si surgía una emergencia. Por eso habíamos acordado estar dentro solo 15 minutos antes de dar la vuelta. Nos acercamos a la fisura y yo esperaba que fuera más evidente. No era más que una grieta estrecha, apenas lo suficientemente grande para pasar. A estas se las conoce como restricciones y han sido el final de muchos buceadores de cuevas. Quedarse atascado en un paso estrecho bajo el agua significa quedarse sin aire, sobre todo por la respiración acelerada causada por el pánico. Ese tipo de paso era justo lo que a mi hermano le encantaba, y empezó a retorcerse para meterse en la fisura. Al hacerlo, levantó el lodo del fondo del estanque. Cada vez me costaba más verlo.
pero tras un breve forcejeo, su cuerpo desapareció por la grieta. Me tocaba a mí. Debo admitir que arrastrarme entre superficies de roca afiladas con un equipo del que dependía mi vida no era mi idea de pasarlo bien. Pensé que, si lograba superar esa parte, quizá valdría la pena. Empecé a avanzar, deslizándome poco a poco. La roca a ambos lados era sorprendentemente cortante. Me impulsé hacia adelante y noté un giro. Tuve que girar el cuerpo para poder pasar. Seguí forzando el avance por la fisura y, al cabo de un rato, salí hacia una gran cámara. La única luz era un brillo muy tenue que provenía del túnel por el que acababa de entrar. A apenas 1 metro dentro de la cámara, todo se convertía en oscuridad total. Vi a mi hermano allí, iluminando el entorno con su linterna. Era realmente impresionante. En todas direcciones se extendía la negrura, y quién sabe hasta dónde llegaba. En ese instante entendí por qué la gente hacía esto. Alumbré la entrada y la pared cercana. Había barro mezclado con una roca anaranjada muy llamativa. Se sentía como estar en otro planeta. La luz se perdía poco a poco en la oscuridad. Mi hermano ató una línea a la pared de roca y, tras asegurarse de que estaba bien fijada, empezó a avanzar con patada de rana siguiendo el muro. Juntos comenzamos a adentrarnos en lo que parecía un gran túnel, aunque solo podíamos ver uno de sus lados. De vez en cuando, algún pequeño animal nadaba o se arrastraba cerca, y eso me daba cierta tranquilidad. Al menos no éramos los únicos allí abajo. Algo era capaz de sobrevivir en ese lugar. Seguimos avanzando, con cuidado de no remover demasiado sedimento, aunque ninguno de los dos era especialmente bueno en ello. Aún así, continuamos, internándonos en una cámara cada vez más grande, más profunda, más lejos de la entrada, más lejos del aire. Casi de golpe, las rocas anaranjadas y fangosas adquirieron un tono rosado, como si hubiéramos entrado en otro bioma distinto. Estalactitas por cientos cubrían el techo de forma inquietante, y observé con asombro cómo la luz de mi linterna las recorría solo para volver a perderse en la oscuridad infinita en la que habitaban. Me sorprendió ver pequeños crustáceos pálidos moviéndose ocasionalmente. Parecía un lugar completamente inhóspito para la vida y, aún así, allí estaba. Mi hermano parecía ansioso por ver qué había tras el siguiente recodo. Nos estábamos adentrando más, y miré mi ordenador de buceo. Todavía nos quedaban varios minutos de aire, pero la forma en que mi hermano estaba pateando me ponía nervioso. Había empezado a patear de forma alterna para avanzar más rápido, levantando todo tipo de sedimentos. A medida que el sistema de cuevas se hacía más profundo, pude ver que se ramificaba en varias direcciones. Mi hermano aseguró la línea que iba tendiendo, tal y como nos habían enseñado, pero antes de que pudiera alcanzarlo para indicarle que usara la patada de rana, ya se había ido de nuevo. Me encanta bucear, pero mi hermano tiene esa desagradable costumbre de convertir las cosas divertidas en competiciones. No era la primera vez que sentía que estaba actuando de forma peligrosa durante una inmersión. Pensaba decirle unas cuantas cosas cuando saliéramos. Continuó avanzando sin parar hacia lo que parecía ser la siguiente restricción. Colocó su cuerpo y empezó a escurrirse dentro de la grieta. Esa era la parte que siempre me ponía más nervioso. Muchos buceadores de cuevas prefieren usar una configuración lateral o un rebreather tipo Sidewinder para poder pasar por espacios más estrechos. Al ser relativamente nuevos, nosotros llevábamos las botellas a la espalda. Eso hacía mucho más difícil atravesar las restricciones. ¿Qué pasaría si se quedaba atascado y yo no podía sacarlo? Pasar por restricciones durante el buceo en cuevas es extremadamente peligroso, pero también te permite explorar un lugar que quizá nunca haya sido visitado por humanos en toda la historia de la Tierra. Esa idea me atraía. Era, de verdad, la última frontera de este planeta. Siguió avanzando hasta que sus aletas desaparecieron en la oscuridad. Me quedé flotando allí un momento. Es mucho más difícil retroceder en una restricción que avanzar. Lo último que quieres es crear un atasco bajo el agua, con aire limitado. Aún así, mientras permanecía allí solo, en aquella cámara submarina tan aislada, tan separada del resto de la humanidad y de todas las comodidades y distracciones de la vida cotidiana que nos hacen creer que estar vivos en este mundo es algo normal, empecé a entrar en la restricción. Lo último que necesitaba era una crisis existencial solo en una cámara submarina. Las rocas eran afiladas y rozaban mi traje. Avancé con cuidado, arrastrándome poco a poco por el estrechamiento.
Era muy estrecho. En un momento dado, apenas podía mover la pierna unos centímetros arriba y abajo. No me estaba acostumbrando en absoluto a atravesar esas restricciones. Al otro lado volví a ver a mi hermano, iluminando el entorno con su linterna. Ya había asegurado otra línea y había empezado a nadar hacia el interior de la cámara. Miré mi ordenador de buceo. Estábamos más profundos ahora y pronto tendríamos que darnos la vuelta. Seguimos avanzando por lo que parecía un laberinto interminable, un gran túnel excavado por un río subterráneo a lo largo de milenios. Había enormes bloques de roca entre los que empezamos a zigzaguear. Era magnífico. El agua en esa cámara era cristalina, todavía no enturbiada por nuestras patadas, pero al observar con más atención, noté que el sedimento que levantábamos comenzaba a desplazarse. Parecía que habíamos entrado en una pequeña corriente. Sabía que era el momento de terminar la inmersión, pero a lo lejos ambos vimos algo grande, muy tenue, ya que nuestras luces no alcanzaban tan lejos. Estaba tan hipnotizado por aquel objeto distante como mi hermano, y seguimos dejándonos llevar hacia adelante. Fue entonces cuando mi hermano se quedó sin línea. Nadó hacia el fondo, aseguró el extremo y me miró, preguntándose si yo iba a colocar una nueva línea. Negué con la cabeza y señalé mi ordenador, indicándole que no teníamos tiempo para seguir descendiendo. Giró la cabeza de nuevo hacia el objeto e intentó verlo mejor, estirando el brazo con la linterna todo lo que pudo. Me miró y me hizo señas para continuar, y sin esperar confirmación, nadó hacia adelante. Nunca abandones la línea. Me apresuré a atar mi línea naranja brillante a un pequeño saliente del suelo lo más rápido que pude. ¡Qué imbécil! Terminé de asegurar un nudo ballestrinque bastante chapucero y fui tras él. Mi luz lo encontró todavía avanzando hacia el objeto. Gracias a Dios, aún podía verlo. Pateé con más fuerza para alcanzarlo. Entonces, de repente, se detuvo en seco. Su cuerpo empezó a descender lentamente hacia el fondo mientras permanecía completamente inmóvil. Fue entonces cuando por fin me acerqué lo suficiente para ver qué era. En la oscuridad, el objeto seguía siendo difícil de distinguir. Sus bordes no estaban bien definidos, pero en cuestión de segundos, mi cerebro encajó las piezas y me eché hacia atrás de golpe, como si un antiguo mecanismo de defensa mamífero se hubiera activado. Había algún tipo de crustáceo, o al menos el caparazón sin vida de uno que había mudado. Lo verdaderamente aterrador era el tamaño de aquel caparazón. Debía de ser del tamaño de un coche. Tenía unas antenas horriblemente largas y apenas quedaban restos de lo que debió de ser una garra enorme. Parecía una especie de cruce monstruoso entre una gamba gigante y una langosta, alargada y estilizada para poder pasar por las restricciones como nosotros. Me estremecí al pensar si aquel sistema de cuevas había sido excavado por una criatura horrible y si habíamos invadido su guarida. ¿Quién sabe qué tipos de criaturas prehistóricas yacen en las profundidades de la tierra? Era difícil distinguir bien su forma, ya que solo era el caparazón descartado y parecía incompleto. Mi hermano nadó más cerca y yo lo seguí. Parecía haber comprendido también que solo era un caparazón, flotando sobre él. Nos miramos. Señalé el final de la inmersión, la señal de volver a la superficie. Para mi alivio, asintió, y empezamos a regresar. De repente, sentí como la línea se aflojaba. Eso solo podía significar una cosa: mi nudo se había soltado. Mi hermano también se dio cuenta y volvimos a mirarnos, esta vez con horror. Intenté mantener la calma y pensar qué hacer. Mi hermano empezó a patear desesperadamente, usando la patada alterna, tratando de regresar por donde habíamos venido, pero al iluminar a mi alrededor con la linterna, parecía haber cientos de caminos distintos. Aún así, habíamos asegurado otra línea relativamente cerca. Solo teníamos que mantener la calma y avanzar con cuidado para encontrarla. Me tranquilizaba saber que todavía tenía 2/3 de mi oxígeno. Mi hermano se movía rápido y me costaba seguirle el ritmo. Cuanto más fuerte pateaba, más dióxido de carbono se acumulaba en mi cuerpo. Sabía que debía reducir la velocidad y controlar la respiración, pero él parecía nadar cada vez más deprisa. Estaba buscando la otra línea con desesperación. Empecé a sentir mareo, y supe que si seguía forzándome así, acabaría perdiendo el conocimiento. Reduje la velocidad y mantuve la luz fija en las aletas de mi hermano mientras se volvían cada vez más tenues, hasta casi desaparecer. Intenté gritar a través del regulador, pero ya era tarde. Había desaparecido de mi vista. Allí estaba yo, flotando indefenso.
Mi línea colgaba flácida en el agua. Recordé lo que decía el instructor de buceo en cuevas: el pánico es lo que mata a la gente. Tenía que mantener la calma. Permanecí flotando unos segundos, concentrándome solo en tranquilizarme. Mi respiración empezó a normalizarse y logré reunir mis pensamientos. Tenía que resolverlo. Tenía que nadar hacia donde creía que había venido mi línea. El problema era que, con la ligera corriente, ese punto podía no ser el correcto. Aún así, tenía pocas opciones. Empecé a nadar en la dirección por la que había llegado, forzando la vista en busca de alguna señal de mi hermano. Seguí avanzando, comprobando el ordenador de buceo. Aún tenía tiempo. Mi linterna recorría las paredes y trataba de memorizar cualquier anomalía, cualquier detalle distintivo, pero todo parecía igual. Paredes de roca submarina idénticas unas a otras. Continué internándome en la negrura. Sentía cómo el pánico empezaba a regresar. Solo tenía que encontrar la otra línea. El corazón me dio un vuelco cuando la vi a lo lejos. Nadé hacia ella y la sujeté con cuidado. Si mi hermano la había encontrado, quizá la estaría moviendo, pero la línea permanecía completamente floja. Busqué hacia mi alrededor, pero no había rastro de él. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión: seguir buscándolo o abandonarlo y salir a pedir ayuda. Algo dentro de mí me decía que, si salía a buscar ayuda, aquello acabaría siendo una recuperación de cadáver. Cuando la muerte le ocurre a alguien que no conoces, es una cosa, pero cuando piensas en perder a alguien a quien has conocido toda la vida y a quien quieres de verdad, se vuelve insoportablemente real. Sabía que tenía que volver y buscarlo. Sabía que debía usar mi aire de reserva para encontrarlo, aunque eso probablemente significara morir también. Pero dejar morir a tu hermano no es una decisión que puedas tomar. Empecé a recoger mi línea para volver para asegurarla. Cuando noté otra línea atada a unos metros de distancia, no la había visto antes porque estaba bloqueada por una roca en la entrada. Nadé rápidamente hacia ella para inspeccionarla. Lo primero que me llamó la atención fue lo vieja que era. Parecía llevar allí décadas. No tenía tiempo para pensarlo demasiado. La línea se perdía en la oscuridad y solo podía preguntarme a dónde conducía. Entonces, la línea se movió apenas un instante. La sujeté con cuidado con la mano. Sin duda, había algo al otro extremo. Empecé a seguirla, buscando a mi hermano a mi alrededor sin cesar. Finalmente, la línea conducía a un agujero en el fondo de la cámara. Al acercarme, sentí como la corriente empezaba a intensificarse y comprendí que aquello era un sifón. El agua se precipitaba hacia el interior del agujero y, si no tenía cuidado, me arrastraría con ella. Fue entonces cuando vi algo asomando por el borde del hueco. Era la mano de mi hermano. Estaba allí, aferrándose con desesperación, intentando salir del agujero. Mi instinto me gritaba que me lanzara a ayudarlo, pero sabía que compartiría su destino y moriríamos los dos. Yo era su única esperanza. Tenía que pensar con la cabeza. El corazón me latía con fuerza y mi respiración se aceleraba. Sin duda estaba consumiendo mucho más aire del que podía permitirme. Aún así, si lograba liberarlo, lo más probable es que los dos saliéramos de allí ilesos. Tal vez incluso habría tenido suficiente de buscar emociones extremas. Recogí mi línea y la até firmemente a una roca cercana, asegurándome de que quedara bien sujeta. Luego empecé a avanzar hacia el agujero de espaldas, manteniendo las manos tanto en la línea vieja como en la nueva. La mano de mi hermano seguía apretada con fuerza, como si su vida dependiera de ello, porque así era. Continué retrocediendo, pasando por encima de su mano. Sentí como mis piernas empezaban a ser arrastradas hacia el agujero con mucha más fuerza de la que esperaba. Tal como temía, la otra mano de mi hermano se lanzó hacia mi muslo y se aferró a él. Había llegado el momento. Empecé a tirar. Estaba funcionando. Juntos. Comenzamos a salir del sifón. En ese instante, sentí como la línea vieja se rompía. En una fracción de segundo, tanto mi hermano como yo quedamos colgando de una sola mano. Solté la línea vieja y empecé a trepar por la nueva con ambas manos. Funcionaba. Avanzaba poco a poco, centímetro a centímetro. Estaba tan concentrado, mirando solo mis manos, que no me di cuenta de que algo más había entrado en la cámara. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para mi horror, la línea volvió a quedar floja. Alcé la vista, incrédulo. Apenas visible en la oscuridad, apareció una garra blanca gigantesca. Solo la vi durante un instante,
justo antes de que mi hermano y yo fuéramos arrastrados hacia el interior del sifón. La corriente era brutal y nos empujó hacia una cámara más grande y ancha. En ese túnel la fuerza del agua era aún mayor y fuimos arrastrados como escombros en un río. Eso era exactamente lo que éramos. Estábamos atrapados en un canal submarino, siendo llevados sin control. Ya no había escapatoria. Incluso si lográbamos detenernos, sería imposible luchar contra una corriente así. Intenté mirar el ordenador de buceo, pero seguía girando sin control. De vez en cuando, chocaba violentamente contra una pared. En el tercer o cuarto impacto, la linterna sujeta a mi mano golpeó una roca y se apagó. Casi al mismo tiempo, fuimos expulsados del túnel y entramos en una caída libre. Era difícil saber cuánta distancia caímos. Se sentía como cientos de metros, aunque en realidad probablemente no fueran más de 40. Al impactar, el agua cayó sobre mí y me empujó aún más abajo. Pateé con todas mis fuerzas y empecé a nadar hacia lo que esperaba que fuera la superficie. En la oscuridad total, era imposible saberlo con certeza. Romper la superficie fue una sensación indescriptible. Permanecí flotando unos segundos antes de sacar con cuidado mi linterna de reserva de un bolsillo asegurado. Encendí la linterna y miré a mi alrededor. Nunca imaginé que pudieran existir cámaras tan enormes bajo la superficie de la Tierra. Aquello debía de tener el tamaño de un polideportivo. Vi un montón de rocas en una esquina lejana y nadé hacia ellas. Al menos allí podría descansar mientras pensaba qué hacer. Nadé hacia las rocas sin tener idea de cuán profunda era el agua bajo mis pies. Intenté no pensar en las criaturas que podrían estar acechando debajo. Los pensamientos comenzaron a atropellarse en mi cabeza mientras salía del agua. De verdad había visto una garra. ¿Cómo supo cortar la línea? Si esa garra era tan grande, ¿qué tamaño tendría la criatura o a la que pertenecía? ¿Cómo podía vivir algo así en un lugar como este? Barrí el agua con la luz, esperando ver cualquier señal de mi hermano. Estaba solo. Finalmente miré el ordenador de buceo. Me sorprendió ver que todavía me quedaba un tercio del tanque. No había forma de regresar por donde había venido, pero al menos estaba en una cámara grande con aire respirable. Nunca sabes cuánta cantidad de oxígeno hay en estas cámaras subterráneas aisladas, pero me sentía bien. Y pensé que lo mejor era ahorrar el oxígeno del tanque para cuando realmente lo necesitara. Aunque sabía que mis posibilidades eran mínimas, era difícil no obsesionarme con el hecho de que estaba atrapado y probablemente muerto. Lo único que podía hacer era distraerme y dividir el problema en partes manejables. Aún no había visto ninguna señal de mi hermano. Iluminé la superficie del agua con la linterna. Sabía que no podía esperar mucho más. Tenía que volver a entrar y buscarlo. Y si estaba atrapado y quedándose sin aire, estaba casi seguro de que había caído por el desnivel hasta esta cámara. Alumbré cerca de la base de la cascada. No había nada, salvo el constante rugido del agua. Volví a ponerme la máscara y caminé con las aletas hasta el borde del agua antes de internarme de nuevo. Emergí y comencé a explorar con la linterna. La cámara era enorme por encima de la superficie, pero por debajo lo era aún más. Hasta donde alcanzaba la luz había salas dentro de salas, umbrales que se bifurcaban en lo que parecían cientos de pasajes distintos. De no haber sido por el viaje terrorífico hasta allí, aquel lugar habría sido el paraíso de cualquier buceador de cuevas. Era un mundo entero sin explorar, algo codiciado por los buceadores de cuevas. Había varios montones de grandes rocas bajo la base de la cascada. Exploré esa zona con más detalle, manteniendo siempre cierta distancia. Mi hermano no estaba por ningún lado. Empezaba a sentirse desesperanzador, pero me obligué a concentrarme en la tarea. Tenía que encontrarlo lo antes posible, sin entrar en pánico ni forzarme demasiado. Con el paso del tiempo, se volvía cada vez más difícil contener el miedo. Respiraba demasiado rápido y sabía que pronto me quedaría sin aire. También sabía que, si quería tener una oportunidad real de salir de allí, necesitaría cada segundo que me quedaba. Mi única esperanza era encontrar una salida con el oxígeno que tenía, y si eso fallaba, mis ojos se movían frenéticamente, recorriendo las formaciones de la cueva y las bocas de los túneles. Entonces algo llamó mi atención en la entrada de uno de ellos. Había una estela de sedimento y escombros removidos que parecía adentrarse en el túnel. Estaba a unos 30 pies de distancia y, aunque sabía que tal vez esta sería la última incursión bajo el agua que haría, también sabía que era mi mejor oportunidad. Me impulsé y entré en el túnel.
La visibilidad era mala y el pasaje se bifurcaba en múltiples direcciones, pero el rastro era claro. Solo tenía que seguir la estela de sedimento levantada por lo que rezaba que fuera mi hermano y salía a una gran cámara cubierta de estalactitas y estalagmitas tanto en el suelo como en el techo. Recordé haber aprendido que, si una cueva submarina tenía esas formaciones, en algún momento había sido una cueva seca. Aquello no sirvió para aliviar el pánico que seguía creciendo con cada aleteo. A esas alturas había abandonado por completo las normas del buceo en cuevas. Me había olvidado incluso de tender línea. Supuse que ya no importaba dónde acabaría mi cadáver. Empecé a perder el control de la respiración. Cada vez era más rápida. A medida que la certeza de mi destino se asentaba en mi mente, me obligué a detenerme y me hundí hasta el fondo de la cueva. «Respira», me dije. Los instructores de buceo no podían haber sido más claros durante las incontables horas de formación que había recibido. Si entras en pánico, se acabó. Permanecí allí unos instantes, calmándome. Cuando recuperé la compostura, abrí los ojos. A veces, cuando no buscas algo, es cuando lo encuentras. Si no me hubiera detenido, nunca habría notado aquel destello. Era la linterna de mi hermano. Una de las reglas del buceo en cuevas es llevar al menos 3 luces. Si se estropea la primera, tienes una de respaldo. Si pierdes la segunda, tienes una tercera. Muchos buceadores llevan incluso 4. Conociendo a mi hermano, seguramente llevaba 2. Pero como no le había visto ninguna cuando caímos por el sifón, era posible que aquella fuera su segunda y última luz. Si ese era el caso, lo más probable es que estuviera avanzando a ciegas. La idea de mi hermano entrando en pánico con su último aliento me impulsó a seguir adelante con renovada determinación. El rastro de sedimento se había disipado y ahora avanzaba completamente a ciegas. No tenía idea de dónde podía estar en aquel laberinto. Sabía que estaba llegando a mi límite y que, si quería regresar a la cámara con aire, tendría que dar media vuelta. Decidí continuar. Las probabilidades de que me encontraran en los días siguientes eran mínimas y lo sabía. Pero ¿y si mi hermano estaba atrapado? O peor, tras tomar esa decisión, al doblar la siguiente esquina, iluminé con la linterna y vi a mi hermano nadando hacia mí. El alivio más grande que había sentido jamás se transformó en terror cuando noté que gritaba a través del regulador. Me agarró y me arrastró en la dirección contraria. Entonces miré más allá de él y el corazón se me hundió. Un impulso irresistible de huir se apoderó de mí. Y lo hice con todas mis fuerzas, porque mi hermano estaba siendo seguido por 2 gambas gigantescas. Debían de medir tanto como un coche y se acercaban rápidamente. En ese momento, mis instintos más primitivos tomaron el control. Fue más un reflejo que una decisión consciente. Aleteamos con fuerza para alejarnos de aquellas criaturas. Un escalofrío me recorrió la espalda al imaginar sus largos cuerpos pálidos, similares a los de una langosta, desplazándose por las paredes de la cueva como un ciempiés. Sabía que, si nos alcanzaban, nos devorarían vivos. De pronto, la posibilidad de quedarnos sin aire parecía casi trivial, como si hubiera sido un final natural para nuestras vidas. No había nada horrible ni brutal en ello. No iba a morir en ese infierno, y mi hermano tampoco. Íbamos a luchar. Él iba delante de mí, guiándose por mi luz, ya que era evidente que había perdido la suya. Doblamos una esquina y entramos de nuevo en la sala llena de estalactitas, para luego salir otra vez al túnel más grande. No me atreví a mirar atrás. Apunté la linterna alrededor de la curva y allí, más abajo en el túnel, había 3 gambas gigantes más. Sus cuerpos pálidos y repulsivos se arrastraban hacia nosotros con sus pinzas. Detrás, un chillido terrible y ensordecedor resonó. Estábamos atrapados. Nuestra única esperanza era adentrarnos aún más. Ese tramo fue el que pareció durar una eternidad. Era sencillo. Solo había un objetivo: mantenernos por delante de las gambas. Doblamos otra esquina y entramos en un pozo vertical. Se iba estrechando y, a medida que lo hacía, empecé a sentir una corriente que nos arrastraba hacia abajo. Llegamos a una restricción y, al iluminar hacia atrás, vi a las gambas abalanzándose sobre nosotros. Era el final. Mi hermano y yo empezamos a forzarnos desesperadamente para entrar en la estrechez. Nos empujábamos con todas nuestras fuerzas. Se sentía como salir del agua con un tiburón mordisqueándote los talones. Y, como si no pudiera empeorar más, ambos quedamos atascados.
Mi hermano señaló su tanque y supe lo que quería decir. Teníamos que soltar los tanques para poder pasar. Juntos desabrochamos y me sorprendió ver que funcionaba. Él logró pasar el suyo, pero el mío se quedó atascado. Y no un poco, sino completamente. Tiré con fuerza, pero pronto las gambas llegaron hasta él, aunque el hueco era demasiado pequeño para que pasaran. Para nuestro horror, comenzaron a excavar. De repente quedó claro que esas criaturas habían construido su guarida allí. Mi hermano me hizo señas para que lo soltara y que respiraríamos juntos. Compartiendo lo poco que quedaba en su tanque, lo soltamos y comenzamos a dejarnos llevar juntos por la corriente. Parecía aún más fuerte que antes. Seguimos respirando por turnos, aunque podía ver que el tanque estaba prácticamente vacío. Cada vez era más difícil respirar mientras intercambiábamos miradas. Él tomó una respiración larga y profunda y me pasó el regulador, indicándome que hiciera lo mismo. Juntos caímos por aquella cámara submarina con nuestro último aliento. El tanque se había vaciado. Lo dejamos caer al fondo. Tal vez, dentro de unos cientos de años, este sistema de cuevas sea cartografiado y nos encuentren. Y al menos se sepa qué nos ocurrió. Era extraño, pero había algo de consuelo en ese pensamiento. Todo empezó a volverse borroso a medida que el dióxido de carbono se acumulaba en nuestros cuerpos. Mi cerebro empezó a gritar desesperadamente por aire tras apenas unos 30 segundos. Un dolor de cabeza comenzó a aparecer. La corriente nos llevó alrededor de otra curva y no podía creer lo que vi. Era luz. Una luz al final del túnel. Pensé en dónde estaba en una cámara subterránea bajo la tierra, bajo la superficie, a punto de ahogarme. ¿Cómo iba a imaginar que aquello de ver una luz al final del túnel sería tan literal a medida que nos acercábamos? Los detalles se volvían más claros. Parecía real. Fue entonces cuando noté que el techo había cambiado. Había burbujas de aire cerca de la parte superior. Luego un bolsillo más grande. Y allí estaba, la superficie. Juntos nadamos hacia arriba y respiramos. Qué absurdo es no apreciar algo tan maravilloso como el aire. Llenamos nuestros pulmones mientras la corriente nos llevaba el resto del trayecto y nos expulsaba por completo del sistema de cuevas hacia un gran cuerpo de agua. El sol brillaba sobre lo que parecía ser un lago grande y desolado. No recuerdo si empezó mi hermano o yo, pero una vez fuera del agua ambos comenzamos a reír histéricamente. No apartamos la vista del agua, temiendo que aquellos monstruos de alguna forma hubieran logrado salir de su guarida submarina. A menudo se dice que la Tierra ya ha sido cartografiada, pero puedo asegurar, por experiencia propia, que aún hay mucho que no conocemos de nuestro planeta. Todavía existen muchos rincones olvidados en las profundidades, y tal vez sea mejor dejarlos en paz.